buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestro seminario de inversión de ideas de inversión para un ambicioso y complejo 2022. Soy María García, responsable de desarrollo de negocio de Edmond de Rothschild Asset Management en España. En nombre de todo el equipo de España nos gustaría daros la bienvenida a esta sesión y también desearos ante todo que os encontréis bien dadas las circunstancias. Muchos de vosotros sabéis que en un principio queríamos organizar este evento de manera virtual pero también presencial para tener la oportunidad de brindar por este año, pero bueno, las circunstancias tanto sanitarias como la prudencia nos han dirigido a organizar este evento exclusivamente online, pero bueno, nuestro compromiso está en que próximamente nos veamos de nuevo y brindemos juntos por este año. Os quería presentar muy brevemente en qué va a consistir el seminario de hoy, que va a constar de dos bloques principales. En primer lugar, nuestro Chief Investment Officer, Benjamin Melman, nos va a dar las claves de la inversión para este año 2022. Yo creo que todos conocéis a Benjamin, no necesita mucha presentación. A continuación, Sebastián Senegas, Head of Spain, Portugal y Latinoamérica, nos va a hablar de 3 ideas de inversión de la mano de estas ideas que nos ha presentado Benjamin para beneficiarnos del mejor posicionamiento para captar el momentum de mercado. Y para acabar, pues abriremos una ronda de preguntas que podéis ir formulando a lo largo de toda la sesión en la misma plataforma en la que estáis ahora mismo visualizando este vídeo y con las que intentaremos responder a todas vuestras dudas. Y sin más, le cedo la palabra a Benjamin Melman, que lo tenemos desde la oficina de París. Benjamin. Muchas gracias, María. Good afternoon. Let me wish you first an happy new year. I'm very happy to discuss about our 2022 outlook. As we can see, and if we want to take an helicopter view, we would say comparing last year versus what is waiting for us for this year. Last year, we had a strong growth acceleration and very laxist monetary policy. And as expected, we had what we could hope, which was strong performance on equities and below average performance on fixed income. If we think about what is we are waiting for this year, we are waiting for slower growth, we are waiting for less laxist, more hawkish central banks, and therefore we can imagine that the performance this year won't be at the same level, at the same standard than last year. But what kind of performance can we expect? And that's the topic we want to discuss today. And what we want to highlight first is that if growth is going to slow, growth is going to remain very strong, very resilient. On this slide, you can see our forecasts coming from our economists, which are obviously right now quite close to the consensus. So you won't find in our forecast many differences versus the average. And our conviction is the fact that growth is going to remain resilient and more widespread than last year. And even for next year, we are expecting still a slower growth, but still above average, which is suggesting that we are more in a mid-cycle environment than in a late cycle environment. And we know that the cycle has had a lot of perturbation due to the pandemic, and it's not always easy to find where we are today. And in our view, we are in between the mid-cycle and the late cycle, which is actually a good position to do some performance. You can see also on the slide our forecast on inflation. And as you can see, we expect slower inflation this year than last year. Nevertheless, we still think that inflation will remain an issue this year and an issue for the central banks, but we are going to talk more into details about that. Next slide, you can see why we think that despite the fact that we will have slower growth, more hawkish central banks, and therefore probably more volatility, we want to stick in our investments on equities. Why?
Well, actually, you can see on this slide that if you add the expected real growth and inflation, we expect strong nominal growth, and a nominal growth which is actually higher than the kind of EPS expected by the consensus. Usually when growth is above average, you can have 10 to 15 EPS growth. And it's very interesting to see that this year we are below 10. So usually analysts tend to be over optimistic. It's not the case. And we clearly think that the consensus in terms of EPS is quite achievable. And we might see upward revisions during the year, which is of course a strong support for equities. As long as EPS continue to rise, as long as we do not have any negative surprise on the EPS growth and positive surprise, that's good reason to remain constructive on equities. And to be clear, today in our asset allocation, we are neutral in equities. We have seen more volatility in the recent days for sure, and we continue to expect that volatility will stay during the year. But at the end of the day, we still expect significant performance on equities thanks to the robust expected growth on EPS, which could be higher than what the consensus expects. Next slide, we can see the most interesting topics in our view and the hot topics currently, which is the Fed, the pricing of the Fed by the market. So here is the curve of the future on euro dollars, and you can see the dots, the latest median dots from the Fed. It's important to highlight the fact that despite the fact that the market revised upward its Fed fund forecast, and very significantly in the recent weeks, the market is still below what the Fed has in mind. And so we wouldn't be surprised to see more upward revisions, even if we think that we have done most of the move. We wouldn't be surprised to see more upward revisions on the Fed funds. And moreover, it might be puzzling to see that according to the dots, the Fed has in mind to fight inflation, because now the Fed acknowledged about inflation. And to fight inflation, the Fed will increase rate, but still will continue to have negative interest rates, negative real Fed fund rates, which is obviously puzzling. So we can see that first, the market is pricing below the Fed, and secondly, it wouldn't be a surprise if inflation remains too strong that the Fed will have to revise upward its own forecast on the Fed funds. So if we go to next slide, we can see that so far the volatility we had on the fixed income, that's the blue line, so it's the implied volatility on fixed income, the MOVE index, which has been rising since last autumn and very significantly, didn't have any impact on the VIX index, the implied volatility on the S&P 500. More recently, in the recent days, the VIX has connected to the MOVE, and now we can see that the equity market is more sensible to the volatility we can see on the fixed income market. So for the reasons we mentioned about the Fed, the fact that the market is already slightly underpricing the Fed, and the Fed might have to do more to fight inflation, obviously we have in mind the fact that we could see more volatility in the coming days, in the coming weeks, due to this factor. And according to our investment committee, to all the discussion we had, that the first risk for the market in the months to come. Maybe we can go next slide, discussing about equities. You can see on the graph upward the fact that for the first time, the EPS growth expected on the S&P 500 is below Europe, is below Japan.
And we know that when there is a recovery, usually EPS growth is significantly stronger in Japan, in Europe, than in the US. And that's a good time to overweight European and Japanese equities versus the US one. There is more leverage on European and Japanese companies than on the US one. And moreover, we know that there is a significant balance of style in the US market, which is now a quite growth market, and the European and the Japanese market, which are more balanced between value, quality, and growth. And obviously, nowadays in our equity allocations, we want to keep a balanced stance between growth and value, because we know that it's quite difficult, and the volatility is very strong on factors. And if we invest in the medium run, due to this volatility, we want to smooth it, keeping a balanced approach in terms of factors. And that's why we think that the European market, the Japanese equity market, are more interesting than the US market, which is tilted growth and might be more volatile in that kind of inflation fears and Fed adjustment. If we go to next slide. 1 minute to explain why we are more and more interested in the Indian market. The Indian market has had a terrific run last year, despite the commodity price rise. And we know that the Indian market and the commodity price rise usually do not bode well. This time it worked, and it worked for good reasons. In our view, from a fundamental standpoint, the Indian market is interesting because in India, the total debt is very low, 120% versus 300% for all the main countries, and China included, so total debt is low. We know that demographics is very strong, and we know that also the Modi administration implemented a lot of reforms in this country. These reforms have improved the ease of doing business. That's what the main index of ease of doing business are showing. And what we have seen last year in India was very interesting. We have seen a boom in the residential investment. Usually when you see that, it can be some speculation, but in India, it's not the case. We see a rise of the middle class needing a decent housing. And we know that the housing in India is not quite decent. And so in our view, there is a secular wave which has started last year of this middle class rising and generating a boom in terms of demand. Moreover, the quality of the Indian market has changed. It's not anymore but Tata Motors and our brick and mortars company. We have seen a lot of IPOs the recent 2 years with tech companies, very interesting, possibly the next Alibaba or Tencent of tomorrow. And that's why we think that even if the Indian market right now might be too hot, it's a right place to consider this market and to add on weakness. And that's what we intend to do also this year. Maybe we can go also to next slide. Just to say that the 4 main themes we are strongly believing in have been strengthened by the pandemic. Indeed, the healthcare sector remain very important, and of course will have new investment thanks to the pandemic. We also think that human capital is an interesting theme, and due to the scarcity on the many labor markets, there will be far more investment in the human capital going forward. We also think that Green New Deal is a very important theme, and the counter performance of last year of the companies embedded in this theme is an opportunity to step in, and that's the main and of course big data has been strengthened thanks to the pandemic, and there has been a very significant acceleration of the digitalization of the main economies. Next slide.
we can see, so this slide might be strange and to discuss about fixed income. We are using an equity slide. To be honest, right now we are underweight in fixed income. We still think that duration has to remain low, and that we need to keep a highly flexible management. Indeed, there are significant swings in terms of rates, and this needs to be managed very tactically. We can see that the central banks are changing their moods quite quickly currently, and this is needing to be to have a highly tactical management. So apart from the fact that more than ever this year we need to be flexible, in what do we believe in? Well, we think that financial debt should outperform. For the first time, we have seen last year a re-rating of the financial companies in the equity space. And this re-rating is due, of course, to the environment on rates, but also on the improving quality of the financial sector. Why we think that financial debt is also interesting is due to the fact that financial debt is having a very low duration. And right now, we think that the volatility is too high on medium and long-term duration at the kind of place we want to avoid. So thanks to strong fundamentals on financial and the fact that financial debt is having a low duration, we think that it remains an interesting place to invest in the fixed income space. And that's what we overweight in our portfolios in terms of allocation. Maybe we can step to the next slide. You can see here our grid. So the most important thing is that we are neutral on equities, underweight on fixed income. We keep some powder dry being overweight cash, and we would love to see more volatility, probably to buy more equities if we see some space on that. Having some cash, even if it's difficult to pay for such a cash, might be interesting, because if something is changing with the end of the quantitative easing and even the quantitative tightening, is the end of what we call TINA. TINA has worked a lot. The idea that rates were so low, so negative that we have to invest something. Keep in mind that when liquidity is falling, when liquidity is tightening, the TINA logic can't work anymore. And so if we see some more volatility, having some cash can be quite useful. In terms of equities, we overweight European equities and Japanese equities. Just a mention on the fact that we had our investment committee yesterday, and we decided to wait a little bit to overweight European equities. So today we are just overweight Japanese equities, because in the short run, we want to see more clarity on Ukraine and Russia. That's why we are waiting a little bit, but for sure, European equities, if we when the Ukraine and Russian story will be solved, will be an excellent opportunity for this year. So that's the main point. And on the fixed income, we are underweight right now, and we prefer financial debt. Thank you very much for your attention. And now I leave the floor to Sébastien. Gracias, María. Gracias, Benjamin. Gracias a todos los que nos escucháis. Hemos visto con Benjamin que otra vez será un año complicado, un entorno difícil. Estamos como una especie de regata de barcos, una regata en aguas complicadas. No lo digo porque hemos ganado hace poco con uno de nuestros barcos, una regata muy famosa, la Transat Jacques Vabre. Pero es verdad que estamos en una regata en aguas complicadas y lo que queremos nosotros es llevaros a buen puerto. Y muy importante lo que decía Benjamin de las temáticas. Al final lo que queremos nosotros, hemos presentado perspectivas a corto plazo, pero lo que queremos es llevaros a buen puerto en esta regata
para los próximos 10, 15, 20 años. Eso es muy importante. Hemos visto que, en resumen de lo que nos ha dicho Benjamin, estamos positivos con Europa y Japón. Europa esperando en renta variable, esperando a lo que haga los acontecimientos en Rusia, Ucrania, cómo se desarrollen. Estamos positivos con India. No hemos hablado de China, como lo habéis visto, porque es verdad que ahí nos parece en emergente casi más importante. Tenemos estas temáticas muy importantes de cara al futuro que han conocido una aceleración con la pandemia, tema de salud, tema de capital humano, tema del Big Data con la digitalización y, como no, la transición ecológica, que evidentemente es un tema muy importante y que va a coger cada vez más importancia, ¿no? En todos casos, la frase es renta variable sí, pero con un horizonte a largo plazo, lo que vamos a ver ahora. Y en renta fija lo hemos visto, duraciones cortas, deuda subordinada financiera, como decía Benjamin, pero sobre todo lo que nosotros creemos en todos casos es hay que ser muy flexible. Vamos a presentar hoy 3 ideas, una de renta fija, 2 de renta variable. La renta fija tiene que estar en las carteras, pero hay que ser muy flexible y la renta variable tener un horizonte a largo plazo. Nuestras convicciones, la primera, os decía, una idea de renta fija, EDR Fund Bond Allocation, un fondo que es artículo 8 en la nueva regulación europea de los fondos de inversión socialmente responsables, los fondos ESG, por lo cual un fondo artículo 8 es un fondo que respeta a rajatabla los criterios de inversión ESG. Eso para nosotros es muy importante. Y este fondo es un poco el buque insignia en nuestras regatas, el buque insignia dentro de nuestros fondos, que tenemos casi 3.000 millones de activos bajo gestión, lo cual nos parece un tamaño suficiente para hacer lo que queremos hacer, pero además ser lo suficientemente flexible como queremos serlo en estos mercados tan complicados. Básicamente este fondo tiene tres motores de performance. Primero, lo que llamamos la asignación de activos. Hablamos de renta fija global. Dentro de esta clase de activos tenemos muchos activos posibles. Hemos visto deuda subordinada. Ahora mismo estamos muy positivos con la deuda subordinada financiera. Tenemos deuda emergente, por supuesto. Tenemos deuda ligada a la inflación. Tenemos deuda gubernamental de países desarrollados, de investment grade. Tenemos la deuda high yield. Tenemos convertibles, en fin, tenemos muchísimos activos y hay que ser muy flexible, muy ágil en cuanto a la asignación de activos. Otro tema, hemos visto la inflación, sabemos todos, va a ser muy complicada. Hay que ser muy flexible, muy ágil también en la gestión de duración. Es lo que hace este fondo y vamos a ver qué rango tiene este fondo, pero ser flexible en duración es muy importante y os vamos a demostrar que este fondo ha sabido serlo en los últimos años. Y luego el tercer motor, para así decirlo, es la selección de títulos, la selección de bonos. Y ahí lo bueno, y lo vamos a ver aquí, es que trabajamos con todos los equipos que tenemos en la casa. Hemos visto todos los activos en los cuales podemos invertir. Para hablar un segundo en mi idioma, diría que es la crème de la crème de la gestión de renta fija que tenemos en el módulo Rothschild Asset Management en cuanto a la selección de bonos. Muy importante, repito, agilidad, flexibilidad en este mundo con inflación y con subidas de tipos. El fondo, ahí tenemos sus límites, si puedo decir, porque realmente es un fondo que se puede mover dentro de un rango muy amplio, que sea en duración, -2 más 8, y lo hemos hecho. No es simplemente una fachada, lo hemos hecho. No hay riesgo de divisa, y luego tenemos unos límites que, como veis, son muy amplios para permitirnos gestionar como queremos, con la flexibilidad que queremos tener. La flexibilidad es clave, lo repito mucho, lo siento, pero es así. Y en este fondo lo que vemos en esta diapositiva es la gestión de la duración hasta finales del año pasado. Como lo podéis ver en la línea azul oscura que tenemos aquí, azul oscuro, pues nos hemos movido mucho, muy rápidamente en el fondo, en varias curvas, pero sobre todo la americana, que sería la naranja, y la europea, que sería la azul, estando
positivo, negativo, en una, en otra y moviéndonos mucho. Eso es la clave del éxito de este fondo desde ya tiempo, pero desde luego en 2022 será así. Obviamente es un fondo que lo ha hecho muy bien estos últimos años. La verdad es que se ha comportado fantásticamente. Lo que yo destacaría es lo que llamamos el drawdown recovery, sería el tiempo para recuperar su nivel máximo, que el fondo de cara a sus competidores tiene una capacidad de recuperación, sobre todo en cuanto a tiempos, mucho más rápida, ¿no? Nosotros recuperamos el nivel máximo que hemos tenido en el pasado en 120 días, en el peor de los casos, cuando nuestros competidores tardan 200 días. Eso es clave. ¿Por qué lo logramos? Por la flexibilidad, la agilidad que tenemos en la gestión de este fondo. Eso es un poco el posicionamiento de este fondo actualmente. Como no, estamos muy positivos en deuda subordinada financiera, lo ha dicho Benjamin y evidentemente lo plasmamos en este fondo. Deuda emergente es la segunda posición también más importante. Pero quiero destacar que esto puede cambiar, podemos cambiar rápidamente de un activo a otro, por lo cual esa es una foto, no es la película del fondo, es solamente una foto. Y como veis, teníamos una sensibilidad de 0 hace algunos días, hemos pasado prácticamente 1,5 hace poco, teníamos hasta 4 hace no más de un par de meses, por lo cual, repito, fundamental y nos movemos mucho. Es la clave del éxito de este fondo, casi 3.000 millones. Muchos clientes confían en nosotros y os lo agradecemos. Primera idea de renta fija, EDF Fund Bond Allocation, artículo 8, fondo flexible, ágil, renta fija global que tenemos en la casa. El segundo fondo, pasamos a la renta variable. Hemos visto que la renta fija la tenemos que tener en cartera, pero evidentemente renta variable estamos positivos y sobre todo con temáticas a largo plazo. La primera, con este fondo EDF Fund Big Data, artículo 8, como no, muy importante para nosotros, repito, es un fondo de renta variable global que invierte con la temática Big Data. Insistimos nosotros mucho. ¿Qué hace de este fondo un fondo diferente y qué hace que el fondo ha pasado en muy poco tiempo a tener pocos millones a tener ahora más de 1.200 millones de euros? Y lo que lo hace diferente es que es un fondo temático real, no es un fondo sectorial. Lo vamos a ver ahora, creo que muchos de vosotros lo sabéis, pero esta diapositiva lo que vemos es que tiene 3 subtemáticas. Big Data es la temática más amplia de todas las temáticas tecnológicas que existen. Todas las tecnologías, incluyendo las que utilizamos ahora mismo en este streaming, necesitan Big Data y gestión de Big Data. Pero nosotros queríamos un fondo temático que no estuviera invertido 100% en el sector tecnológico. Subtemáticas, infraestructuras de datos, empresas que permiten que poner a disposición los datos, almacenar datos. Esa es una subtemática tecnológica. Segunda subtemática, analytics, análisis de datos. Hay una cantidad ingente de datos que hay que saber analizar. Todas las empresas que tienen software para poder analizar datos, obviamente invertimos en estas empresas. Todo esto representa un 50% mínimo del fondo, pero, y es lo que lo hace muy diferente yo creo que de prácticamente todos los fondos temáticos de temática tecnológica, es la tercera subtemática, data users, que llamamos usuarios de datos. Son todas aquellas empresas que no están en el sector tecnológico, pero que están utilizando datos para mejorar su negocio, cambiarlo, y que han entendido que el uso de datos es fundamental para su negocio. Eso nos hace diferente, nos permite tener un fondo lo más amplio posible, renta variable global, repito, pero lo más amplio posible en cuanto a sectores. Eso es importante porque aquí tenemos unos datos del fondo, pero quedaros con 2, lo que llamamos la ratio price earning, ¿no? Un poco la valoración de las empresas. Tenemos una valoración del fondo en promedio que es mucho más baja que nuestro índice de referencia, que es el MSCI World. Si habláramos del MSCI o de un índice tecnológico, tendría una valoración incluso mucho más elevada que 24, por lo cual
Eso nos permite invertir en la temática tecnológica, pero con un enfoque razonable en cuanto a valoración. Y la segunda cifra, yo creo que es muy importante, el flujo de caja disponible. Tenemos nosotros el doble en promedio en la cartera del fondo que nuestro índice de referencia, que es el MSCI World, repito. Eso significa que tenemos empresas mucho más sanas que nuestro índice de referencia, y además, evidentemente, que un índice tecnológico. Un dato simplemente, el 40% de las empresas de software en el mundo generan un flujo de caja negativo. Desde luego huimos de esto. Y huimos de las empresas muy famosas, muy conocidas, que tienen una valoración absolutamente desbocada, y eso nos parece que no tiene lugar en una gestión de un fondo. Entonces nosotros ahí simplemente deciros que hay mucha volatilidad, regulación, qué van a ser los Facebook Meta de este mundo. Hemos tenido muchos problemas de ciberseguridad el año pasado y vamos a tener más. Lo que nos interesa realmente es el tercer bloque. Aquí nosotros lo que nos interesa es que las empresas en general inviertan más en IT, en el futuro. Y eso tiene que ver con centros de datos, tiene que ver con software, por supuesto, tiene que ver con ciberseguridad, un 14% en el fondo. Eso es lo que nos interesa y que nos hace diferente también de otros fondos. No vamos a invertir en las empresas demasiado growth o crecimiento de este mundo. Obviamente el fondo lo ha hecho fenomenal. Podéis ver el track record desde 2015 ya, y eso la verdad es que habla solo del fondo, pero queríamos insistir en lo que lo hace diferente. Era la segunda idea, EDF Fund Big Data, artículo 8, renta variable global, temática tecnológica. Otra temática muy importante, y terminaremos con esta idea de inversión, evidentemente la temática de transición energética, transición ecológica, transición hacia un mundo más sostenible, como lo dice su nombre. Este fondo se llama EDR SICAV, Euro Sustainable Equity. Aquí tenemos un fondo que es incluso artículo 9. Ya artículo 8 es un fondo que respeta y cumple con todos los criterios de inversión socialmente responsable. Un artículo 9 ya es un fondo que además tiene que alinearse, por ejemplo, con el Acuerdo de París, el 2 grados máximo de crecimiento, y invertir solo en empresas que cumplen con este criterio, etc. Va mucho más allá. Ahí tenemos un fondo que realmente es al 100% ESG y alineado con estos objetivos muy importantes. Es un fondo de renta variable, 90% zona euro, 10% fuera de la zona euro. Y como hemos visto, pues un fondo que es artículo 9 y para nosotros muy importante. También hay un apunte de 10 segundos, pero por favor pensar que, yo creo que ahora estáis todos convencidos, pero no vamos a dejar de insistir, artículo 9, inversión socialmente responsable, sostenibilidad, ESG, significa oportunidad de negocio y significa rentabilidad. Eso es muy importante. No va a quitar rentabilidad, al contrario, hay muchos estudios académicos que demuestran que la inversión socialmente responsable tiene una rentabilidad superior a la inversión que no es tan socialmente responsable, si la podemos llamar así. En el mundo Rothschild es un enfoque claro para nosotros. Más del 85% de los activos que gestionamos en fondos son artículo 8 o 9. Creo que eso también es un dato muy importante y que muy pocos de nuestros competidores pueden presumir. Y este tema, el análisis ESG, es muy importante deciros que lo tenemos interno, in-house, como se dice. Eso es muy importante también, no se puede subcontratar el análisis ESG. Necesitamos un equipo interno, como tenemos gestores, pero lo mismo necesitamos un equipo de análisis ESG. Si pasamos al fondo rápidamente, obviamente en este tipo de fondos muy enfocado hacia ESG tenemos los criterios financieros que de toda la vida hemos analizado, y lo que veis a la derecha tenemos evidentemente criterios que son extrafinancieros, que tienen que ver con las 3 letras, en español sería ASG, ambiental, social y de gobernanza. Eso es muy importante y va en paralelo y obviamente tiene la misma importancia.
En este fondo invertimos en dos temáticas. Una son compañías innovadoras, máximo 50% porque son empresas más pequeñas que tienen mínimo el 30% de sus ventas o servicios en un producto nuevo que es una solución a un desafío sostenible. Y luego tenemos lo que llamamos los early adopters, empresas más grandes, más de toda la vida, si puedo decirlo así, pero que tienen en este caso mínimo un 15%, menos, pero se han volcado con el tema, 15% en un producto o en una solución que es, pues eso, una solución a un desafío sostenible. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿vale? Las temáticas son muy amplias, no son solo de medio ambiente, si eficiencia energética con Schneider, por ejemplo, es obvio, movilidad sostenible, salud, lo hemos visto, obviamente abarca también esto, pero también el envejecimiento de la población con la empresa Zeiss, que es, bueno, la conocéis, una empresa que en el sector de oculista de gafas, para así decirlo. Tenemos también fintech, tenemos biotech, muy importante. Ya sabéis que la mayoría de los medicamentos en el mundo ahora salen de los biotechs y es obviamente una solución a un desafío que es el envejecimiento de la población y la salud que estamos cuidando más. Eficiencia energética, medio ambiente, pero no solo, también el tema social, también el tema salud, todas las temáticas, para volver a la diapositiva que hemos visto con Benjamin antes, todas las temáticas a largo plazo que vemos en este fondo las tocamos. Un fondo alineado con el Acuerdo de París, quedaros con esta cifra, en este fondo invertimos en empresas que en su conjunto permiten reducir la subida de temperatura de 1,2 grados, o sea, muy por debajo del 2 grados del Acuerdo de París y de 2,7 que sería nuestro índice de referencia, por lo cual cumple obviamente con este criterio. Lo ha hecho muy bien también, por favor quedaros con esto, los fondos de inversión socialmente responsable generan rentabilidad y desde luego va a haber muchísimas oportunidades de negocio en el futuro, pero en el futuro hablamos desde ya y la próxima década en todo el tema de transición energética, ecológica, todo el tema ESG, incluso el social, hemos visto con el capital humano, va a generar muchas oportunidades de negocio y queremos aprovecharlas. ¿Cómo aprovecharlas? Con este tipo de fondo, artículo 9, siguiendo a rajatabla todos los criterios ASG o ESG que tenemos en la regulación europea. 3 ideas: renta fija, renta variable global, renta variable europea, temáticas a largo plazo en cuanto a renta variable, muy importante, no pensar solo en 2022, sino temáticas a largo plazo. Creemos que es la clave para generar rentabilidades. María. Sí, muchísimas gracias. Me acaban de desaparecer las preguntas de la tablet, pero sí me acordaba de la primera, que era para Benjamin. Benjamin nos había estado hablando del crecimiento global, pero nos estaba, ahora me aparecen de nuevo, nos estaba preguntando un cliente, Benjamin, do you think it's a good moment to come back to China, to invest in China again? Thank you very much. Actually, it has been a very important discussion we had recently in our investment committee. So as we know, the Chinese equities have completely underperformed. And what is interesting in China is that it is today the only place in the world where a central bank could ease its monetary policy due to the significant tight monetary policy we had in order to contain the leverage. So what is interesting today, if you compare the problems we face in the US, in Europe, in emerging countries, and China, is that China is a place of diversification, because inflation is not an issue in China, and the PBOC is relaxing its monetary policy, and we had a new announcement this morning. If we want to invest in the long run in Chinese equities and to have a higher strategic investment, in our view, we need two things. First, to have a better market-friendly policies, and we know that last year was a huge regulatory repression and not market-friendly policies.
it seems that now the authorities are turning and want to be more, to listen more about the market needs. So it's still tentative signs, but it's too soon to tell that the Chinese policy has stabilized. Might be the case, but we are not sure about that. The other very important question is about the zero COVID policy. No one knows when it ends. Many think, and we tend to think, that it should end after the Olympic Games, so quite soon, but it might continue. There is no indications about that. And for sure, the day the zero COVID policy ends, the day we will see a significant catch-up on Chinese equities. Nevertheless, and from a pure, so on a pure strategic view, we would remain neutral today on Chinese equities. To be honest, on a pure tactical basis, we decided yesterday to increase or on a tactical basis our investment in Chinese equities, because we think that the market is paying a lot of attention to the difference in terms of policies, and the fact that now the Chinese authorities are relaxing their monetary policy is very supportive. But beware, in the medium to long run, there are still strong EPS growth expectations, and so far now growth is not enough to reach it. So it might be still complicated in the medium to long run, but in the short run, due to the turn of the Chinese policy, we think that the Chinese equities can outperform in the coming weeks. And another question, quite interesting. Do you think that the emerging bonds are still the key to invest in a fixed income portfolio? Well, it's a very good question. What is interesting today with the emerging debt is the fact that spreads today are already quite wide. It's not at an extreme, but obviously, according to the risk you take, you can already find decent returns. So what is the main hurdle today to invest in emerging debt? It is exactly the one we discussed about the Fed policy, rates, and eventually the dollar. If the market revives up its Fed fund forecast, we will see more volatility on US rates and therefore on emerging debt hard currency rates, and the dollar could rise, which should be negative for emerging assets. So we are waiting for the day we will increase our investment in emerging debt. And we have very clearly that in mind at each meeting, at each committee. Is it the right time now? We are not sure about that, and we didn't so far increase our investment in emerging debt. But there will be some opportunities this year for sure. Pues muchísimas gracias, Benjamin. Y ahora, por equilibrar, dos preguntas para Sebastián. La primera, como no podría ser de otra manera, sobre Big Data, y es que ¿qué porcentaje de la cartera de Big Data se puede beneficiar de este entorno inflacionista al que nos enfrentamos? Bueno, sí, la pregunta del año, ¿no? Realmente, más que porcentaje, yo diría que, y es una muy buena pregunta, por supuesto, es verdad que a veces se ve inflación y subida de tipos, a veces se ve que el sector tecnológico, en caso de subida de tipo, es un sector que podría sufrir algo, porque bueno, es un sector que suele ser muy de crecimiento, growth en inglés, pero justamente hemos dicho que nosotros somos mucho menos growth, mucho más balanceado, mucho más blend que la inmensa mayoría de los fondos tecnológicos, por lo cual por este lado creemos nosotros que nuestra cartera está muy bien posicionada. Aparte de esto, lo que es también importante es la inflación. En este caso, solo hablando de inflación, es importante que tener empresas que tengan una capacidad de fijación de precios muy importante, y obviamente es el caso de muchísimas empresas
tanto en el sector tecnológico como en otros sectores que utilizan datos para mejorar sus negocios, porque bueno, pues son las empresas en principio que van a liderar estos mercados. Por lo cual, realmente tenemos una muy pequeña parte de la cartera que sufriría en caso de subidas de tipos y una parte muy importante de la cartera que sí podría beneficiarse de alguna manera o no sufrir en todos casos de una subida de la inflación. Otra pregunta que nos ha llegado es, volviendo al Fondo de Renta Variable Europea Sostenible, nos preguntan que dónde lo alocarías dentro de una cartera, si como Renta Variable Europa o como fondo ESG. Pues muy buena pregunta. Creo que esta pregunta no va a existir más en 5 años seguramente, porque todos los fondos de renta variable europea, no tengo ninguna duda, serán ESG. Yo creo que depende, pero lo que hemos dicho, el ESG significa rentabilidad, no significa otra cosa. Yo lo metería desde luego en renta variable europea, porque al final es lo que es este fondo y es donde va a invertir. Pero también creo que la parte de fondos artículos 9 o artículo 8 o artículo 9 de nuestras carteras tiene que crecer, tiene que subir, por lo cual yo creo que por una parte tenemos que subir el porcentaje de la cartera en fondos cumpliendo con los acuerdos de París, cumpliendo con los criterios ESG, y por otra parte pensar que es renta variable europea y va a dar la rentabilidad de la renta variable europea bien gestionada, por supuesto, por nuestros gestores, y además seguramente mejor incluso, porque como hemos visto, hay muchos estudios que demuestran que la renta variable sostenible de inversión, la inversión solamente responsable, lo hace mejor que la que no lo es tanto. Pues tenemos muchísimas preguntas, pero por parar en algún momento, sí comentaros que esperamos que hayáis disfrutado de este seminario, que os hayan quedado claro un poco nuestras convicciones en las que hemos ido desde la renta fija flexible de la mano de nuestro fondo EDR Fund Bond Allocation hasta ideas de renta variable, tanto de renta variable Europa como más temáticas con el fondo archiconocido EDR Fund Big Data, que por supuesto todo el equipo de Edmond de Rothschild Asset Management en España estamos a vuestra completa disposición para resolver dudas y para ampliar información de cualquiera de los productos que hemos presentado y de otros también. Simplemente comentaros para temas de EFPA, que todos aquellos que queráis recertificar vuestro título de EFPA a través de este seminario, tenéis disponible en la invitación que os hemos enviado esta mañana un link, clicáis en este link y tenéis un test de 10 preguntas que estoy segurísima que vais a poder contestar si habéis escuchado los consejos de Benjamín y Sebastián. Y nada, simplemente agradeceros vuestra participación, vuestra confianza siempre, que esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias.